Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén aquí en este su espacio de análisis alternativo, independiente y contrahegemónico que se llama La Conversa de Fin de Semana. El 2023 es un año electoral. En octubre próximo, nosotros, los colombianos y colombianas, vamos a elegir alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos, juntas administradoras locales. Contrario a lo que históricamente se dice por ahí en la opinión pública de base, este año, en este escenario de confrontación ideológica y política, lo que pase a nivel nacional tendrá necesariamente que influir las decisiones que ustedes y nosotros vamos a tomar el próximo octubre de este año en cuanto a las elecciones locales y regionales. En este escenario electoral que arranca ya en este mes de junio con las inscripciones a las candidaturas, todavía estamos viendo un escenario, todos los días creemos nosotros humildemente que va a recrudecerse más, un escenario en el que estamos siendo manipulados por un periodismo parcializado que está al servicio de las élites económicas, sociales y políticas, que pues terminan siendo lo mismo. En cumplimiento de una estrategia de desestabilización, de desprestigio, de manipulación de la opinión pública, que algunos conocen como acero diluido y que otros simplemente lo identificamos como el intento de golpe de Estado blando, del que ya hemos hablado aquí, del que tristemente vamos a tener que seguir hablando. En este escenario electoral, pero también de manipulación del elector, es que queremos desarrollar el tema de hoy. Francisco Barbosa, la Fiscalía al servicio de las élites. El fiscal general se ha convertido en una ficha clave en el desarrollo de esta estrategia de desestabilización en torno a su incompetencia, a su parcialización y a la respuesta que le da a la coyuntura política actual en Colombia. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de desarrollar esta conversa, vamos a tener la participación de nuestro videocolumnista invitado, el politólogo de la Universidad Nacional, Ricardo Ruiz, quien nos hará unas primeras aproximaciones a ese escenario político electoral desde su experticia como analista de datos y asesor electoral. Siguiendo la recomendación de ustedes, que agradecemos de todo corazón, vamos a darle paso de entrada, no tanto preámbulo, a nuestra conversa del día de hoy, y para ello los dejo con las recomendaciones de nuestros socios estratégicos, invitarlos a que nos visiten en las redes que ustedes ya están viendo en sus pantallas, y vamos a darle paso a la presentación oficial de la conversa del día de hoy. Por favor, no se desconecten, denle compartir y ya arrancamos. Conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La Conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La Conversa de fin de semana. La Conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Qué bueno que están aquí todavía conectados con la conversa de fin de semana del día de hoy, que hemos titulado Francisco Barbosa, la Fiscalía al servicio de las élites, que tiene que ver pues con todos los temas que esta semana han generado opinión pública, que desafortunadamente han desviado la atención y la vista de temas realmente importantes sobre los cuales deberíamos estar haciendo análisis. Uno de ellos es el escenario electoral, preelectoral,
que arranca este mes de junio con inscripción de candidatos, candidatas a las alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos municipales y juntas administradoras locales. Sobre este tema, y vamos a seguir hablando constantemente, hoy tenemos a nuestro videocolumnista invitado, el politólogo de la Universidad Nacional, analista de datos y asesor electoral, Ricardo Ruiz, quien en su videocolumna del día de hoy, que ha denominado el Patos al Agua, nos hace uno de los primeros análisis del escenario electoral del 2023. Ya con Ricardo hemos venido desarrollando ese tema y creo que con él vamos a seguir hablando sobre este tema en particular, que efectivamente sí debería centrar la atención suya, nuestra, debido a que este año empezamos también a definir cómo va a ser el futuro político-administrativo de nuestras regiones, de nuestras localidades. Entonces, permítanme dejarlos con nuestro columnista invitado, Ricardo Ruiz, para seguir desarrollando ya el tema central del día de hoy, Francisco Barbosa, la Fiscalía al servicio de las élites. Pero antes de eso, préstenle mucha atención a la videocolumna de nuestro invitado el día de hoy. Al agua, patos. A falta de un mes y una semana para iniciar la inscripción de candidatos a las diferentes corporaciones de estas elecciones locales y regionales que se celebrarán este 29 de octubre en todo el país, hay algunos puntos que pueden ser valiosos para entender riesgos y cambios principales en estas elecciones respecto a los procesos anteriores. El primero son las campañas más cortas. Durante este proceso, a diferencia de las elecciones de 2019, las campañas serán más intensas, pero de más corta duración debido a dos efectos. El primero es la campaña Rodolfo Fernández, que en 2022 dejó a políticos y estrategas de comunicación una lección sobre cómo las campañas pueden ser cortas y efectivas, al menos en la primera vuelta. Y segundo, la campaña de la alcaldía de Bogotá este año tendrá segunda vuelta, por lo que los candidatos más reconocidos, como pueden ser Gustavo Bolívar o Carlos Fernando Galán, ralentizarán las apariciones públicas y debates, al menos hasta el final de las inscripciones, que son el 29 de julio. Segundo, las campañas financieramente serán más económicas, salvo casos específicos donde el gobernante actual tiene una altísima impopularidad, como en el caso de Cali. Las campañas políticas cada vez cuentan con un más alto componente de opinión pública, especialmente en municipios que cuentan con una población más urbana que rural. Por ello, muchos candidatos gastan, a veces erróneamente, dineros con el fin de posicionarse entre la comunidad a partir de redes sociales, líderes locales y otro tipo de actores. Los ejercicios como la compra de votos o la inyección de recursos a cambio de apoyo a listas al consejo a un candidato serán cada vez menos recurridas y más riesgosas, por lo que también cambia el perfil de riesgo a vigilar por parte de algunas entidades. Y ese es el tercer punto, cambios en el perfil de riesgo. Si bien en territorios especialmente rurales de poca generación de empleo y fuerte dependencia de los contratos de prestación de servicios estatales, se puede generar una alcaldía municipal, un contratista o entidades descentralizadas, los cuales se dan a través de contratación previa a la ley de garantías con el fin de comprar votos o generar fidelización en ese tipo. Los riesgos se redireccionan específicamente hacia dos frentes. El primero es una intensificación de la violencia hacia los líderes sociales que se presentan en estas elecciones, de los cuales ya hemos visto casos en Bogotá, y el segundo en trasteo de votos y transhumancia electoral, en donde se dificultará el seguimiento. Pues llevamos 3 elecciones locales donde en promedio el porcentaje de participantes frente al potencial ha ido creciendo en un 3%. El último punto es la mayor participación y actividad de mujeres. Desde el 2018 se ha evidenciado que a través de mayor potencial electoral, el porcentaje de mujeres que participan de estas elecciones es superior. Es decir, del total de votos, el 53-54% es de votos de mujeres. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que se inscriben no sobrepasa el 20% y las electas llegan a ser menos del 6%. Bueno, muchas gracias a nuestro videocolumnista invitado, Ricardo Ruiz. En esta aproximación, una de las primeras aproximaciones, uno de los primeros análisis, reflexiones sobre este proceso electoral, sobre el cual nosotros vamos a seguir dando avances, dando nuestras reflexiones, dada la importancia de este proceso electoral, que tal como les decía al principio,
está desarrollándose en un contexto político muy particular, en el que pues las decisiones suyas, las decisiones nuestras, pues están dadas a ser manipuladas, a ser constreñidas en algunos casos. Ya de eso hablaba un poquitico nuestro videocolumnista invitado. Pero bueno, el día de hoy vamos a arrancar con la videocolumna del día de hoy, el tema central, en el que el fiscal Barbosa, Francisco Barbosa, muy famoso, muy mentado en estos días, es un personaje principal, es un actor principal, es una ficha clave en este plan que yo mencionaba al principio y que ya hemos venido mencionando en ocasiones anteriores, que algunos llaman acero diluido y que otros llaman el plan de golpe de Estado blando. ¿Y qué consiste eso? Es una estrategia, es un plan que tiene como objetivo, palabras más, palabras menos, tumbar al presidente Gustavo Petro, burlar la decisión mayoritaria de algunos de ustedes, creo que de muchos de ustedes, la nuestra, del pasado año, quienes mediante nuestro voto mandatamos un nuevo gobierno que materializara nuestras aspiraciones de cambio a la forma de hacer política y la forma de administrar lo público desde el gobierno nacional. Para eso 11 millones, más de 11 millones de colombianos, le dimos la orden al Estado colombiano de que a través del gobierno, de nuestro gobierno, del pacto histórico, se dieran esas transformaciones. Muchas de esas transformaciones obviamente atacan los intereses de estas élites. Y dado que la estructura de nuestro Estado permite la manipulación de su conformación, pues nos encontramos en un escenario particular en el que el fiscal general, que tiene la función primordial de acusar y emprender las investigaciones de los hechos delictivos de la nación, últimamente quienes han estado a la cabeza de esa entidad, que es una entidad judicial, han tenido mucho que ver en las decisiones políticas. Así lo vimos con el pasado fiscal, Néstor Humberto Martínez, y con el actual fiscal, Francisco Barbosa, ambos íntimos de la derecha colombiana, ambos íntimos amigos de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y el expresidente Iván Duque. En desarrollo de este plan, que tiene unas particularidades, ustedes pueden darse cuenta de que los pasos que han venido dando se están dando, se están materializando, es decir, ya no están en el plano de las especulaciones, sino que están en la realidad y la que estamos viendo, y de eso estamos hablando. ¿En qué consiste este plan de golpe de Estado blando? Entre los pasos que están está el desprestigio del actual gobierno nacional, pero también paralelamente a ese desprestigio está el otro plan, que es el del ocultamiento de la verdad a través de la manipulación de la matriz noticiosa, de la matriz de opinión. De eso hablamos el pasado programa de La Conversa. Entonces, miren ustedes cómo esta semana se han materializado estos dos planes, estos dos pasos, estas dos estrategias de ese gran plan de desestabilización que se llama acero diluido, el del desprestigio del gobierno y el del ocultamiento de la verdad, junto con un tercer paso que es el del incremento de la polarización. Esa palabreja, que entre otras es invento de la derecha, sí que se ha visto esta semana, sobre todo en las redes sociales. Pero estos tres pasos tienen autores intelectuales, tienen autores materiales, y que para el caso nuestro coinciden en dos personajes, en dos actores, en uno particular y el otro grupal, que dan pie a esta conversa de fin de semana de hoy. El primero, como ustedes ya lo están viendo acá en el banner, es el fiscal general Francisco Barbosa, y los otros, o el otro en términos generales, en términos grupal, la prensa aliada a la derecha colombiana. Y cómo
han desarrollado o cómo vienen desarrollando estos primeros pasos de la estrategia de acero diluido, del golpe de Estado blando, a través de la manipulación suya, de la manipulación nuestra, a través de la matriz noticiosa y la matriz de opinión. La matriz noticiosa esta semana, usted lo vieron, estuvo centrada y todavía está centrada en los acontecimientos alrededor de las 3 telenovelas que tristemente patrocinaron 3 mujeres esta semana, o estas 2 semanas. El uno, el de la ex niñera de la ex funcionaria de la Casa de Nariño. La segunda, el de la novela de una periodista, afamada periodista de televisión, de radio. Y la tercera, de una candidata a la alcaldía de Cali. Las 3 comparten, pues, el hecho obvio de que son mujeres. Las 3 comparten el intento de manipulación de la opinión pública a través de enlodar el ambiente electoral, enlodar el ambiente del gobierno nacional. Y las 3 también comparten un elemento en común, o un actor en común. ¿Cuál es? El fiscal general de la República. Pero antes de arrancar con este análisis del papel de este señor Francisco Barbosa, permítanme contarles un poquitico, pero no en palabras mías, en palabras de los hechos, lo que ha sido este señor desde el principio, en una estrategia de parcialización, de ocultamiento de la relación que tienen sus amigos, los expresidentes Duque y Álvaro Uribe, con asuntos tan escabrosos como el narcotráfico, el paramilitarismo e incluso la corrupción. Entonces, antes de seguir con esta conversa, permítanme dejarlos con el siguiente videoclip. Bueno, hoy básicamente en la conversa de fin de semana hemos hecho un trabajo de recopilación de informaciones de los medios tradicionales, pues para que no se digan que eso es invención nuestra, que es manipulación de la información, que es un ataque a la prensa libre y democrática de este país, entre otras porque, como lo escribimos en el comunicado de esta semana que ustedes vieron en estas redes, nosotros también hacemos parte de la prensa, así seamos medios alternativos y digitales de la provincia, nosotros también somos una prensa y nosotros sí no nos sentimos atacados, ni manipulados, ni acosados, ni violentados por el actual gobierno. Pero bueno, vamos a mirar en qué consiste en esta novela. No vamos a repetir aquí pues toda la novela, ni más faltaba, no es nuestra intención hacerle eco a los medios tradicionales, pero sí una breve introducción para que vean ustedes cómo se está manipulando su opinión, nuestra opinión. En el cuento de la primera novela podemos ver cómo durante esta semana se van presentando los incoherencias en el relato, en el libreto que se montó alrededor de la ex niñera, de la ex primera mano derecha del presidente de la República y el ex embajador en Venezuela. Si nosotros analizamos una especie de línea temporal, es probable que encontremos estas incoherencias. Por ejemplo, es muy raro que las fechas en las que supuestamente acontecieron los hechos, el de la pérdida del dinero, el de las supuestas chuzadas, el rifirrafe entre la Dijín y la Fiscalía, nos da para colegir, para concluir, que la Fiscalía sabía desde mucho tiempo atrás todo esto que estaba aconteciendo.
y es muy probable que no nos estén diciendo toda la verdad. Si ustedes pueden ver, vamos a presentar a continuación, hay dos cartas. Una carta, un comunicado, que es el de la Policía Nacional, el que están viendo, que pueden ver ahorita, en el que se relata cómo la policía, la DIJÍN, recibe órdenes o pidió autorización para las famosas interceptaciones ilegales de estos personajes de la novela La Niñera. Es decir, la policía afirma que actuó en consecuencia con el marco legal que requería la autorización previa de un miembro de la Fiscalía. En este sentido, y aquí queremos mostrar otra imagen por ahí publicitaria, en la que aquí empiezan una de esas incoherencias del más incoherente de los funcionarios del Estado, Francisco Barbosa, el fiscal general. Después manda una carta, que es la que van a ver ustedes a continuación, en la que palabra más, palabra menos, le echa la culpa a la policía y a la DIJÍN del equívoco que supuestamente cometió un funcionario de la Fiscalía. Ustedes pueden ver ahí, bueno, ya lo han visto en redes. Se lava las manos el fiscal general y le echa todo el agua sucia de la interceptación ilegal, de la chuzada, a la policía. Y en esta otra imagen que estamos viendo a continuación es probable que puedan ustedes empezar a entender todas estas incoherencias, o entender la incoherencia no, lo incoherente del actuar de la Fiscalía en esta imagen que ustedes ven ahorita en este momentico, en la que se recuerda que el fiscal general en una entrevista, en un acto público, nos recordó que él es el jefe de la DIJÍN. Y entonces aquí entran las preguntas. Bueno, las fechas de los acontecimientos son previas, febrero del año pasado, febrero. O sea, la Fiscalía ya sabía de esta actuación, de este posible ilícito, de estas supuestas actuaciones ilegales, y no había hecho pública o no había dicho que esto estaba pasando, nos estaba ocultando información. ¿Con qué fines? Con los fines que estamos viendo hoy de desprestigiar al gobierno nacional. ¿Sí ven ustedes? Primer paso de acero diluido. Y segundo, la incoherencia de su discurso, es decir, en los oficios que ustedes vieron, en las cartas que ustedes vieron, le echa la culpa a la DIJÍN de caer en error, de hacer caer en error a la Fiscalía, cuando él había dicho antes que él era el jefe de la DIJÍN. Es decir, no le hacen caso a él no manda, él no se da cuenta, la Fiscalía tampoco sabía, todo fue a las espaldas de Francisco Barbosa, como parece ser que es todo a las espaldas en cuanto a delincuencia, narcotráfico y paramilitarismo. Muy raro eso. Bueno, en cuanto a la novela, estas novelas en las que nos han metido esta semana los señores de la mal llamada Gran Prensa Nacional, es preciso afirmar que las tres, como les venía diciendo, las tres protagonistas son mujeres. En el primer caso, en el caso de la aspirante a la alcaldía de Cali, pues se demostró, hasta ahora parece ser que sí, hacia allá tiende a ser la realidad, hubo una manipulación de la opinión pública con fines electorales. La mal llamada Gran Prensa inmediatamente volteó la torta y se fue lanza en ristre contra esta candidata, con cercanías al Partido Verde, la Alianza Verde. En lo que me parece también una actitud miserable de algunos opinadores y de algunos periodistas de la mal llamada Gran Prensa Nacional. Primero nos acudieron a nuestra afectividad, a la solidaridad contra un hecho deplorable, ni más faltaba, que es la violencia de género, y después se van lanza en ristre ejerciendo la misma violencia de género en contra de esta mujer. En este pedacito yo quisiera humildemente opinar o reflexionar en torno a que muchas de estas actuaciones de estas mujeres, que pues nada tienen que ver con
comportamientos éticos en la política tienen que ver o son el resultado de este esquema patriarcal en que estamos viviendo, y mucho más aquí en Colombia, país conservador que basa ser conservador en ese patriarcado, en esa mediación de la superioridad de los hombres en contra de las mujeres, y que genera reacciones adversas como esta. La precandidata, si todavía lo va a hacer, es víctima de toda una historia de abuso, de violencia en contra de género, y que da como resultado la réplica, tristemente, de esos mismos comportamientos violentos. Entonces, ojo con eso de pasar de ser solidarios a ser victimarios de estas personas que en últimas también terminan siendo víctimas. Bueno, esa es la primera novela. Las otras dos novelas no son tan humanitarias, como, si me permiten la expresión. En la primera de ellas, usted ya les contaba cómo una manipulación, una incoherencia del fiscal, de la actuación de la fiscalía. Y en la otra telenovela, que tiene que ver con la periodista de Blue Radio, al servicio nuevo empleada de Néstor Morales, cuñado del expresidente Iván Duque. Como dicen popularmente, van apareciendo las llaves. Esta periodista, luego de, según ella, ser víctima de acosos en las redes, escribe una carta al presidente Gustavo Petro, una carta irresponsable desde mi muy humilde punto de vista, en la que, número uno, generaliza. Dice que todos los petristas, yo soy petrista, este programa es petrista, ustedes lo saben, pero nosotros aquí no acosamos, y yo creo que la mayoría de los seguidores de Petro, un buen número, casi que todos, de los simpatizantes o de quienes creamos y generamos contenidos, de quienes informamos, de quienes comunicamos, no utilizamos la violencia como una manera de expresión. No utilizamos la difamación, no utilizamos la burla, ni mucho menos el acoso violento. Nosotros debatimos, acusamos, señalamos, denunciamos. Entonces ella generaliza. Y lo que es más grave, después le endilga la responsabilidad al presidente de la República, como si el presidente de la República diera la orden taxativa de atacarlas a ellos. Cuando lo que es real, y aquí lo hemos denunciado, es que en el abuso que ellos hacen, ellos y ellas, me refiero a la mal llamada gran prensa colombiana, de la cual hace parte la señora Camila Zuluaga, ellos ofenden, maltratan, violentan, mienten, manipulan a la opinión pública y pretenden quedar impunes. No con esto quiero decir que efectivamente estamos justificando la violencia, el acoso, etcétera, nada. Lo rechazamos también. Pero ese papel de la victimización también hace parte de esa estrategia del acero diluido del golpe de Estado blando. La mal llamada gran prensa se victimiza para denunciar luego el abuso de poder de su enemigo, que en este caso es el gobierno del Pacto Histórico. Y es chistoso, la manera es pueril, para pues, quitarle el término chistoso que de pronto puede ser controversial. Es pueril como lo hace, como lo hizo o como le ordenaron hacer a la señora Camila Zuluaga. A ver, ahí hay que hacer dos aclaraciones. Número uno, ella es una personaje pública, como pues es este humilde servidor, no en las mismas proporciones. La señora Camila Zuluaga es reconocida comunicadora social en medios nacionales, en televisión y radio. Como les decía, trabaja para Blue, su jefe es Néstor Morales, y tiene un recorrido de personaje público. De hecho, estuvo casada con otro personaje público también. Entonces, cuando uno es un personaje público, uno está sujeto a la exposición pública y al escrutinio público, al seguimiento del público, a ese público al que nosotros nos dirigimos, para bien o para mal, desafortunadamente.
La gente le toma fotos a uno, le toma declaraciones, le saca de contexto las publicaciones de uno en redes, se apropia de nuestras publicaciones en redes y de lo que decimos, hacemos en cámaras o fuera de cámaras y en espacios públicos. Y aquí está el quid del asunto. La señora se queja de un video de TikTok que supuestamente mostraría cómo el petrismo, es decir, muchos de ustedes y nosotros la estamos acosando, y que esto es ordenado por el presidente de la República, Gustavo Petro. Pues esta victimización, este lacrimoso escenario, pues lo mismo que las otras dos novelas, la de la niñera y las ex asesoras del presidente, contó con la superdiligencia del fiscal de la República. Ahora sí se volvió diligente. Y en este orden de ideas queremos mostrarles el siguiente video en el que mostramos esa diligencia. No se vayan, por favor, ya regresamos. Fiscalía abrió investigación por hostigamientos. La FLIP le recordó al presidente que sus comentarios contra los periodistas pueden traer efectos negativos sobre la vida de los comunicadores. La Fiscalía General de la Nación dio apertura a una investigación para tratar de esclarecer quién está detrás de los seguimientos e intimidaciones contra la periodista de Blue Radio y Noticias Caracol, Camila Zuluaga. A raíz de las amenazas denunciadas públicamente por la periodista Camila Zuluaga en sus redes sociales, la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de las intimidaciones, detalló la Fiscalía en un comunicado. La periodista hizo pública una carta que decidió enviarle al presidente Gustavo Petro. En la misiva dice que el constante señalamiento que el mandatario hace a la prensa empodera a sus seguidores a cometer actos que se podría configurar en un delito, como seguimientos y hostigamiento. La periodista hizo referencia a un video que circula en redes sociales en el que se le ve acompañada de su pareja, su hija menor de edad y una mujer a quien identificó como trabajadora de su hogar, caminando en una calle de Bogotá. El fiscal general Francisco Barbosa dio un detalle de la investigación adelantada en el caso de la niñera de Laura Sarabia. Esta es la parajusticia. En Colombia se ha hablado mucho de paramilitarismo. Bueno, bienvenidos a la parajusticia en Colombia. Según el fiscal, agentes de la DIJÍN falsificaron un informe de la Policía Nacional para hacer pasar a la niñera como integrante del Clan del Golfo. Bueno, como ustedes veían, esa diligencia extrema, esa eficiencia también ejemplar del fiscal Francisco Barbosa, no es que sea una muestra de última hora de que es un buen funcionario, que es competente. No, todo lo contrario. Como les decíamos al principio, todo hace parte de una estrategia política de desestabilización del gobierno nacional. El plan Acero Diluido, como les decíamos al principio, es muy puntual. El desprestigio, la manipulación de la matriz noticiosa, la matriz de opinión, la victimización de la prensa, la polarización, polarizan para después victimizarse, y la denuncia pública internacional de la apariencia, entre comillas, o la aparición de un gobierno dictatorial. Ustedes ya lo están viendo, no es un invento de que les hablan ni mucho menos. Pero eso también va de la mano, y lo decíamos al principio de esta conversa, con otra etapa de ese plan, que es el del ocultamiento de la verdad. El uno, que ya lo mencionamos en el programa pasado, que es no dejar ver los avances del gobierno actual, los avances positivos del gobierno actual, de lo que sí está haciendo. Eso no lo dice, eso no se publica, eso no se menciona, sobre eso no hay análisis, sobre eso no hay cifras, sobre lo otro sí, incluso ya este fin de semana sacaron
empezaron a sacar las encuestas para demostrar cómo la favorabilidad, comillas, del gobierno actual está bien picada. Cosa que es bastante discutible, pues porque ya que lo hemos dicho aquí en este espacio, esas famosas encuestas, sobre todo la Inbamer, que es la que más cacarean, nomás encuestaba a 2.000 personas, de un total de 50 millones. Entonces uno no entiende cómo 2.000 personas son tan representativas de la opinión pública nacional. Bueno, pero caso aparte, análisis aparte tendremos que hacer más adelante, porque ahorita en elecciones sí que vamos a estar escuchando las famosas encuestas. Pues les decía que ese actuar tiene que ver con el ocultamiento de la verdad. La verdad de que este gobierno no le está yendo mal, por el contrario, le está yendo bien, ha avanzado, ha hecho grandes avances y está transitando la ruta del cambio. Pero la otra parte del ocultamiento de la verdad es el de las cortinas de humo, que aquí también ya hemos hablado, de todo un pasado político, electoral, social, económico, que dejaría muy mal parado a las élites colombianas y sobre todo a la clase política tradicional de Colombia, a la derecha. Es un ocultamiento no solamente de la incompetencia y el abuso del poder de este muy deplorable funcionario, el fiscal general Francisco Barbosa, y su vicefiscal, de la que tampoco se salva la actual procuradora, pero sobre todo el ocultamiento y la complicidad con actores políticos, económicos y sociales muy vinculados con el narcotráfico, muy vinculados con el paramilitarismo y muy vinculados con la manipulación y el constreñimiento electoral de muchos de nosotros. Vamos a dejarlos con unos videos en los que en orden cronológico vamos a mostrarles qué intentan o qué intentaron ocultar del fiscal, de este fiscal Barbosa, esas élites para las cuales él trabaja. En tres videitos cortos vamos a colocarles las primeras dos partes, lo que traen es lo que ha sido históricamente el actuar del fiscal, lo que tratan de esconder, y en la última parte, en un tercer video, vamos a mirar que hay unas graves acusaciones que le dan sustento también a las acusaciones graves y sustentadas del periodista Gonzalo Guillén y también del periodista Daniel Coronel en lo relativo al escándalo de Odebrecht, también ocultado por el fiscal y sobre todo por un subalterno del fiscal, a quien el presidente de la República ha señalado de tener nexos con el ocultamiento del actuar delictivo del Clan del Golfo. Entonces estos tres videos van en ese sentido y con esto vamos terminando esta conversa del fin de semana de hoy. Y la última parte, una recomendación final. Entonces los dejo primero con los tres videos de lo que tratan de ocultarle a la opinión pública de esta desastrosa fiscalía. No se vayan, por favor. Esta mañana la revista Cambio reveló las fotografías de la esposa de Francisco Barbosa, la contratista Walfa Telles, saliendo de uno de los edificios de la Fiscalía con 3 maletas, 2 portavestidos y 2 máscaras venecianas. Víctor Ballestas. Claudia, según la Fiscalía, las maletas contenían ropa y pertenencias de la familia Barbosa, pero ella no explicó por qué, siendo suyas, estaban en cadena de custodia. El informe periodístico de portada de la revista Cambio, y cuyo título es Las misteriosas maletas de la esposa del fiscal, revela un episodio escandaloso. Las 5 maletas que sacó la esposa del fiscal Barbosa de una de las sedes de la entidad. Según un informe de fecha 8 de septiembre de 2021, descubierto por Cambio y publicado hoy, el auxiliar de la Unidad Operativa de Protección de la Fiscalía, Jonathan Prieto, la esposa del fiscal general Walfa Telles, llegó a una de las sedes de esa entidad ubicada en el norte de Bogotá, en un quinto piso acompañada de sus escoltas. Ingresó a las oficinas que tenían las puertas cerradas y con sellos hacia las 9 de la noche el lunes 6 de septiembre del año pasado. El informe contiene 7 fotografías, en que se ve a partes de lo que sucedió.
En el escrito está detallado lo que la esposa del fiscal Barbosa se llevó esa noche. 3 maletas, 2 portavestidos, una escalera, 2 máscaras venecianas. El contenido de las maletas y la razón de su retiro de la entidad oficial sigue siendo un misterio. Tanto el fiscal como su esposa fueron consultados, según dice el artículo, por la revista Cambio. Nosotros no quisieron responder, pero hoy la fiscalía publicó un comunicado tachando con grandes letras rojas de falso el informe. La ley es clara. El autor del documento de la fiscalía, reportando la actividad de la esposa de Francisco Barbosa, fue ascendido 5 meses después con la firma del propio fiscal general. Muy importante. No es la primera vez que la familia Barbosa Telles se ve envuelta en escándalos por presuntas irregularidades. La pareja asignó funcionarios de la fiscalía para pasear a sus perritos, de acuerdo al columnista Joir Ackerman. Los colombianos seguiremos resignados a pagar los lujos de Bell y Laika. La familia Barbosa también organizó un viaje de puente festivo a San Andrés en plena pandemia e hizo abrir almacenes para hacer compras. Seguimos trabajando. Walfa Telles tiene en la fiscalía que dirige su esposo una denuncia penal por aceptar un contrato con una empresa que ella vigilaba cuando era subalterna del Contralor Córdoba. El proceso por esta denuncia no aparece, según denunció hoy Daniel Coronel. La Fiscalía General de la Nación será firme. Hasta el momento no ha habido ninguna consecuencia disciplinaria o penal contra los Barbosa Telles. Francisco Barbosa, el fiscal general de la Nación, quien en su momento se vendió como quien sería el mejor fiscal de la galaxia y que también en su momento fue protagonista de un escándalo al visitar la isla de San Andrés junto con su familia cuando todas las restricciones del COVID y la pandemia estaban en rigor, hoy es centro de un nuevo escándalo relacionado con unas revelaciones que ha hecho la revista Cambio. Principalmente en su momento, hace unos meses, se conoció que sus mascotas eran paseadas y cuidadas por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación con recursos de la Fiscalía. Y recientemente se supo que en su residencia privada varias personas de servicios generales que eran pagadas por la Fiscalía hacían lo mismo en su casa, es decir, contrataba servicios que debía pagar él mismo con recursos públicos propios de la Fiscalía. Barbosa, que entre sus otros méritos está el hecho de haber sido uno de los mejores amigos del expresidente Iván Duque, ha dejado de lado bastante las funciones que debería desempeñar como fiscal. Al contrario, se ha dedicado como a vender una imagen positiva de él, también contratando personas para este fin con recursos propios de la Fiscalía, en lugar de concentrarse en casos fundamentales que son importantes para Colombia, como por ejemplo saber qué ha pasado con la investigación de Odebrecht, o también el mover sus influencias y sus capacidades como fiscal para tratar de favorecer el amiguismo o la relación que tiene con el expresidente Uribe, que buscaría esta fiscalía archivar el caso que se sigue en contra de Uribe por falsificación de testigos. El fiscal Barbosa, en lugar de estar gastándose de los recursos públicos de este país y del presupuesto de la Fiscalía, también debería concentrarse en acciones concretas relacionadas con los recientes escándalos frente a los bienes de la SAE, que al parecer fue un escándalo momentáneo cuando el presidente Petro le llamó la atención sobre la veracidad de los inventarios que la SAE estaba entregando y que en su momento estaba administrando. Es decir, que se debía dar claridad en la relación que existía entre la SAE y el papel de la Fiscalía para el control de estos bienes provenientes de las actividades ilícitas, principalmente del narcotráfico. Francisco Barbosa, el mejor fiscal de la galaxia, que al parecer también tendría algunos gustos peores que los del nuevo rey Carlos III de Inglaterra, como que tendrían que llamarle siempre señor fiscal o cargarle la chaqueta de un lado para el otro, le queda todavía un poco más de un año en la Fiscalía General de la Nación. Y sobre Barbosa hay que poner los lentes y la lupa constantemente porque seguramente estos escándalos que está revelando Cambio son solamente la punta del iceberg de la cantidad de fechorías y cosas malas que se pueden estar haciendo desde el despacho del señor fiscal. Bueno, mi nombre es Jorge Mauricio Herrera Bernal, soy colombiano, nací en Bogotá, estuve vinculado al narcotráfico desde el año 91 hasta el año 2010. Trabajé con el Loco Barrera, trabajé con la oficina de Medellín, Los Cifuentes Villa, trabajé
con la familia Otero de Bucaramanga. Trabajé con varios carteles de este país, incluido gente de Medellín y Cali. Denuncié absolutamente todo. ¿Y cuál fue la respuesta? Me mandaron agentes del CTI a hablar conmigo y me dijeron, usted está tocando temas delicados porque todo el tema suyo va a llegar a la política. Le dije, ¿por qué? Si me robaron fue mis bienes. Me dijo, usted bien sabe que todos los bienes se le quitaron para que usted dejara de hablar. A usted no lo han matado porque está saliendo en las noticias. Entonces, ¿qué pasó? Me dijeron esos mismos agentes del CTI con un personaje de la DEA, la cual tengo foto, que estaban arreglada la fiscalía desde el mismo fiscal general Francisco Barbosa. No les creí en su momento, entonces, ¿qué hice? Radiqué una carta, un documento dirigido al fiscal Barbosa. Este documento tiene sello original de recibido. ¿Qué le conté yo al fiscal Barbosa? Fiscal Barbosa, en la Fiscalía General de la Nación están comprando fiscales, están comprando jueces, están dejando que todos los procesos del narcotráfico se venzan. Asesinaron narcos, aquí informe quiénes y quiénes fueron. Escondieron propiedades del narcotráfico, denuncias que está recibiendo el fiscal general en este momento. Y les voy a decir cuál fue la respuesta de esta radicación dirigida al señor Francisco Barbosa. Que el CTI me buscara en la ciudad de Palomino, donde me encuentro aislado y prácticamente escondido en una iglesia, y me dijeran, tiene que devolver estos documentos del fiscal o lo matamos, o si quiere mejor por las buenas, les damos 3.000 millones en efectivo por esos documentos, porque estos documentos prueban que el fiscal general está vinculado al proceso y no hizo nada. En estos documentos aparece el señor Iván Velázquez como testigo de que él se reunió conmigo porque estaba investigando lavado en Guatemala. ¿Sabe qué hizo el fiscal? ¿Sabe qué hicieron todos? Nada. Mi hijo lo secuestraron y ¿sabe qué me respondió la policía? Que a mi hijo lo vuelvo a ver el día que yo salga en una entrevista en televisión por un medio muy conocido en Bogotá, diciendo que todo esto es mentira, que a mí no me hicieron nada y me dan plata y me ofrecen nacionalidad en España y que me vaya a vivir a España, lo cual no lo voy a hacer, no me voy a salir de la verdad, me voy a quedar en la verdad. No solo estoy amenazado yo, está amenazado mi hijo Jorge Mauricio Herrera Gallego, está amenazado mi hijo Nicolás Herrera Velasco, no lo veo hace 7 años,